buenas tardes. A nombre de Proncavi, Proncología y Calidad de Vida, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Prevención en Acción. El día de hoy, pues, se va a enfocar al tema de cáncer de pulmón y qué lo provoca. Y esto porque el día de ayer, pues, fue el Día Nacional del Cáncer de Pulmón. Y esto no tiene mucho que en México se instituyó el tema del cáncer de pulmón. De hecho, a partir del 2018 es cuando empezó a conmemorarse el Día Nacional del Cáncer de Pulmón, y esto a raíz de que ha estado subiendo la frecuencia de mortalidad por esta enfermedad en personas en nuestro país. Hay muchos mitos en torno al tema, entonces el doctor Homero Fuentes de la Peña, que es nuestro oncólogo, pues nos va a platicar primero qué es esto del cáncer de pulmón, qué lo provoca, si se puede prevenir, si se pueden reducir riesgos, igual que con otros tipos de cáncer. Está ahorita la emergencia mundial en torno a este tema, porque pues él mismo lo ha dicho muchas veces, es un asesino serial, y queremos que nos explique precisamente a qué se refiere cuando habla de asesino serial relacionado al cáncer de pulmón. Así es que muy buenas tardes, doctor, gracias por acompañarnos y pues adelante con este tema. Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes Salvador, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Tengo que comentar algo y debo confesar que el tema de cáncer pulmonar es un tema que me ha apasionado hace muchos años, que de lo que más he escrito en estos ya 31 años de trayectoria profesional es cáncer de pulmón, y que es una enfermedad preocupante. ¿Cuál es el escenario que el cáncer de pulmón tiene en el mundo y en México? Primero, es una enfermedad la más mortal de todas las enfermedades por cáncer. Primero, en el mundo entero. Y México no es la excepción. Segundo, es una enfermedad que tiene francas formas de poder reducir riesgos e incluso prevenirlos, pero que recibe muy poco foco de manera increíble, y que además hay muchísimas cosas que no se han investigado o que no se han investigado lo suficiente, pero que debieran investigarse, tratándose de una enfermedad que vamos a decir que hasta la década pasada producía la muerte en 9 de cada 10 personas que tenían cáncer de pulmón. Eso es muy, muy importante. Que hoy día los progresos que hay en cáncer de pulmón son notables, que en una década se ha avanzado más que en los últimos 200 años, y eso es notable, pero que simple y llanamente seguimos teniendo un grave problema de acceso a estas terapias. Por ahí quiero empezar, y en un espacio de tiempo, cuando se considere prudente, me gustaría compartirles algunos números y algunas causas y algunas razones que podrían hacer quizás un poquito más claro esto. ¿Sí? Pues realmente es un problema muy serio. De acuerdo, estaba viendo las estadísticas, está entre las 10 principales causas de muerte en nuestro país. Tú has dicho que es la primera causa de muerte por cáncer. Entonces, antes se decía que estaba más presente en los hombres que en las mujeres, y se asociaba también a los fumadores. Incluso en el sistema de salud a veces había pues ese problema de quererlos atender o de querer incluir sus tratamientos como parte de los tratamientos básicos para la gente que tenga cáncer, porque decían, no, pues se enfermó de cáncer porque fuma, pues es su problema, ¿no? Pero en esto que has dicho que ha avanzado tanto en la oncología, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Se presenta igual en todas partes? ¿Se presenta igual en ambos sexos? ¿Es porque fuman? ¿Cómo está la cosa en relación al tema? Bueno, el tabaquismo sigue siendo, sin duda alguna, el primer problema o el principal problema en la causa del cáncer de pulmón. Vamos a decir que años atrás se asociaba exclusivamente al tabaquismo. Hoy sabemos que no es así. Que se asocia al tabaquismo, vamos a decir, en 2/3 partes de las ocasiones. Pero que, por ejemplo, en los últimos años hemos notado de manera muy clara un aumento en el sexo femenino. Personas que no fuman incluso, y claro, mujeres que cada vez fuman más, lo están presentando. Es interesante decirle a la gente lo siguiente: muchas de las áreas rurales de nuestro país
se cocina con leña. Y las mujeres expuestas a la cocina con leña es la primera causa de cáncer de pulmón en personas no fumadoras en este país. Y esa relación que antes había hace, digamos, una década y media, de 4-1, 5-1 en relación a hombres versus mujeres, hoy día más o menos la relación es 1.4-1, 1.2-1, casi 1-1. Cada vez lo vemos con mayor frecuencia en personas un poco más jóvenes, no de manera tan notable como sucede en otros tipos de cáncer, como el cáncer de mama, por ejemplo, pero sí lo vemos en gente más joven. Hubo una experiencia en Oriente hace algunos años, algunas décadas, que nos sirvió mucho de ejemplo, en donde se empezaron a presentar cánceres de pulmón en mujeres asiáticas, no fumadoras, que tenían un tipo particular de cáncer, el más común de ellos, llamado adenocarcinoma, y que se notó que tenían específicamente una mutación y la expresión de un gen que hacía que estos pacientes presentaran cáncer de pulmón a muy corta edad. Se vio que los tratamientos convencionales de quimioterapia y radioterapia, que de poco servían además en las otras entidades, en estas no servía nada. Y se encontró que al encontrar una terapia dirigida, una terapia blanco específicamente para esa mutación, las respuestas eran sorprendentes. De ahí el brinco que se ha dado en terapéutica y la posibilidad de que alguien que escasamente podía vivir un año con el diagnóstico de cáncer de pulmón, hoy pueda vivir 4 o 5 o 6 u 8 o 10, por ejemplo. Repito, en un espacio de tiempo muy, muy corto. Ese fue el inicio de los perfiles mutacionales y de la manera en que pudimos detectar que la gente tenía diferentes cosas. Hoy sabemos que hay más de 600 mutaciones en el cáncer de pulmón y hoy sabemos que tenemos aproximadamente como unas 28, 30 moléculas dirigidas a la posibilidad de tratar al cáncer de una manera muy precisa y muy dirigida, pero de muy difícil acceso por costo. De hecho, pues también recientemente, por ejemplo, tenemos un caso de un actor estadounidense conocido, Dustin Diamond, que murió apenas a los 44 años de edad el pasado 2 de febrero por cáncer de pulmón. Pero podemos recordar también que en México pues ha habido artistas como Cantinflas, que murió por cáncer de pulmón. Él empezó con muchos síntomas, con tos persistente, con sangre, con pérdida de peso involuntaria, dolor en el pecho y dificultad para respirar. Y bueno, hasta que ya de plano, pues lo diagnosticaron y vieron que tenía cáncer de pulmón porque pensaban que tenía otras cosas. Y luego también la mamá de Eugenio Derbez, doña Silvia Derbez, murió por cáncer de pulmón también. Entonces, sí ha sido frecuente el que podamos tener ejemplos, y cuando muere alguien del medio artístico o alguien conocido es cuando nos llama la atención y decimos, mira, sí existe la enfermedad, pero ¿cuántas personas no son conocidas mueren en el anonimato y tienen esta enfermedad y no saben si es que pueden hacer algo para reducir sus riesgos? Ya sabemos, una de las cosas que podemos hacer es no fumar, pero ¿qué otras tantas cosas se pueden hacer? Hay posibilidades, tiene una carga genética importante. Esto es lo que vamos a seguir platicando ahorita con el doctor Homero. Adelante. Fíjate que otra persona conocida que en su momento pegó mucho y que hizo sacar un poco a la luz fue el señor Raúl Vale, que fue otra persona relativamente joven que murió por cáncer de pulmón. Y sí, claro, lo primero es dejar de fumar, porque no es la única causa. Hay gente que tiene cáncer de pulmón y nunca ha fumado, y hay gente que ha fumado toda la vida y no tiene cáncer de pulmón. O sea, hay otras causas. ¿Cuál es la exposición? Decía yo, particularmente el humo de la leña en las mujeres. Entonces, estas mujeres que así viven, que así están habituadas en su hábitat, bueno, pues lo que hay que hacer es abrir espacios y que no estén expuestas a este humo. Como ahorita que estás hablando, por ejemplo, las pizzerías, la gente que cocina con leña, los taqueros, que también están expuestos todos los días. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Que estuvieran al aire libre o ahorita con el uso, por ejemplo, del cubrebocas? Eso facilita que se reduzca un poquito este problema de contaminación de los pulmones a través de la quema de leña o de carbón. Sí, eso reduce las posibilidades, sin duda alguna. No es la única medida, pero sí, la idea es que se hagan espacios abiertos, ventilados, que las personas no permanezcan horas en ese mismo espacio,
que salgan, que se muevan, que respiren un aire diferente, que el aire circule de alguna manera, y esa es una buena manera de hacerlo. Hay otro elemento que es muy poco ubicable para las personas, que es el radón. El radón en el mundo, exceptuando México por lo de la leña, es el segundo factor más importante en la presentación de factor de riesgo para cáncer de pulmón. Y el radón es un elemento que surge de un mineral y que se da básicamente por fricción de piedras y cosas por el estilo, que se presenta, por ejemplo, en trabajadores de las minas, que se presenta mucho en los sótanos, en donde la gente asiste a estos sitios o trabaja en lugares de esta manera, también con poca ventilación. Como lo es también el sílice, como también lo es el asbesto, como también lo es el arsénico. Hay una relación ocupacional en fábricas, en determinado tipo de industrias, en donde si bien se ha progresado con las medidas de protección laboral para los trabajadores, no suelen ser todavía suficientes. Y algo que todavía menos se estudia y que debería de ser muy importante estudiarse es justamente la contaminación del agua. ¿Por qué? Porque los mantos freáticos que están en nuestro medio ambiente y que tenemos la necesidad simple y llanamente de tomar agua de estos mantos freáticos de los pozos, existen tierras, lugares, países en donde esto es más común. Y en América Latina, por ejemplo, México y Argentina son los dos sitios que tienen mantos freáticos con una cantidad de esta sustancia, ¿no? De arsénico. Muy particularmente el noroeste de México, muy particularmente toda esta zona noroeste de nuestro país. Y algo fundamental, pero fundamental, es la contaminación ambiental. Pero a ver, entonces no es nada más lo que respiras, también puede ser, está relacionado a cosas que ingieres, como el agua. Así es. La vía de transmisión primaria es lo que respiras, pero no es la única. También el contacto con piel, con determinadas sustancias, también en un momento dado lo que ingieres, como el agua contaminada con arsénico, son potenciales productores de cáncer pulmonar y otros, pero muy directamente asociados a cáncer de pulmón. Por eso es tan frecuente. Fíjate que recientemente, en una entrevista que dio Paul McCartney, él comentaba de lo triste que fue para él ver a uno de sus grandes amigos, a George Harrison, morir por cáncer de pulmón. Incluso él decía que pues estuvo en sus últimos días en su casa y prácticamente murió ahí, en su casa en Los Ángeles, California, y él estuvo presente porque a pesar de que tampoco era tan grande, tenía 58 años de edad, había pasado por varias intervenciones quirúrgicas y tenía aparte metástasis en el cerebro, entonces fue una situación muy complicada y él decía que lo único que le quedaba de consuelo es haber pasado sus últimos momentos con él y sobre todo que todavía se mantenía en contacto gracias a un árbol de abeto que su amigo le regaló y que tiene plantado junto a su puerta. Entonces todos los días cuando llega a su casa, pues ahí está en esencia su gran amigo George Harrison, que también es otra víctima del cáncer de pulmón. Bueno, vamos a ir a una pausa para seguir platicando sobre, este que es el Día Nacional del Cáncer de Pulmón, tiene 3 años nada más en nuestro país, pero vale la pena tomar conciencia de la importancia que tiene cuidarnos y saber más sobre este problema. Oncotips Cáncer de colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol. Tabaquismo,
sobrepeso u obesidad. Broncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Estamos en Prevención en Acción, el programa de Oncología y Calidad de Vida, Proncavi AC, platicando con el doctor Homero Fuentes de la Peña sobre cáncer de pulmón. En este que es, pues, el día después del Día Nacional de esta enfermedad a nivel México. Y bueno, aquí nos tienes, doctor, unas gráficas por donde vamos a empezar a entenderlas. Estas gráficas que muestran la evidencia, no mía, sino de esta fuente, que se llama Globocan, es una agencia internacional de bioestadística presente en 185 países del mundo y que analiza los 36 tipos de cáncer más frecuentes en el mundo. Hizo su publicación ahora en el 2021 sobre los datos hasta 2020 en el mundo. Y en esta gráfica de pastel de este lado se muestra el número de nuevos casos en el 2020 en ambos sexos y en todas las edades. Aquí un paréntesis. Al hablar de todas las edades, ¿cuál es la edad límite hacia abajo en la que se presenta? O sea, 18 años. Ah, desde 18. Los 18. Okay. Estamos hablando de adultos, okay. ¿sí? No de niños. Vamos a decir de 18 años en adelante. ¿Ok? Si ustedes se fijan y vemos los números, en números, el cáncer de mama ocupa el primer lugar con 2.261.419 y el 11.7% de los casos de cáncer en el mundo. El cáncer de pulmón, 2.206.771 con el 11.4%. O sea, son 60 casos, ¿no? Menos. ¿Ok? 600 casos menos, perdón. Pero si a esto le agregamos que hay un subregistro de cáncer pulmonar estimado en el mundo de hasta un 30%, probablemente estemos hablando del cáncer más frecuente que existe en cuanto a frecuencia. Pero si nos pasamos a la tabla de mortalidad, en la mortalidad de esos 2.206.701 pacientes, 1.796.144 se murieron. Es decir, un porcentaje cercano al 90%. Y si ustedes ven la tabla de mortalidad, el 18% de las causas de cáncer que asocian a la muerte es cáncer de pulmón. El segundo lugar, que es colon y recto, 9.4, es decir, más de el doble. El ¿sí? doble. El doble con el segundo lugar. Y ven ustedes mama, ¿sí? Mama se va al quinto lugar. De la misma manera, por ejemplo, y solamente por hacer la analogía, próstata con la frecuencia que tiene, que es el cuarto lugar en frecuencia, está hasta el octavo lugar en mortalidad. ¿De qué te habla? De que te habla que los tratamientos en cáncer de próstata son muy exitosos, pero que en cáncer de pulmón, este éxito de la última década todavía no se refleja. Y no se refleja porque simplemente los accesos son bien complicados. Miren, y en esta otra gráfica que quiero mostrarles, ¿sí? Me parece muy interesante ver lo siguiente. Si tenemos complicaciones para diagnosticar de manera temprana enfermedades relativamente sencillas, como puede ser el cáncer, sencillas de diagnosticar a tiempo, como es el cáncer cervicuterino, por ejemplo, el cáncer de colon que hablamos la semana pasada, incluso algunos otros tipos de cáncer, como algunos cánceres de mama. No lo hacemos. Imagínense con un tumor en donde es mucho más complicado poder hacer un tamizaje y poder actuar de una manera proactiva. En el primer mundo, en los Estados Unidos, ¿sí? En esta estadística, 55% de los pacientes al momento del diagnóstico tienen enfermedad avanzada. En el primer mundo. En el Instituto Nacional de Cancerología en México, en el periodo 2009 a 2016, 82% eran en enfermedad avanzada, y en el 17-18, que es la última estadística vigente, 3 de cada 4 personas eran diagnosticadas en etapa avanzada. ¿Qué te dice esto?
una enfermedad difícil de tratar, compleja en su génesis, además diagnosticada tardíamente, se asocia a una cantidad de muertes enormes, enormes. Y hablando de este factor de riesgo y de los porqués de este diagnóstico, ya hablábamos del tabaquismo, que aprovecho para decir que es tabaquismo activo y tabaquismo pasivo. Que la Asociación Panamericana en América Latina considera que hasta un 66% de los pacientes a 85 están asociados a tabaquismo, lo cual significa que hay prácticamente una tercera parte de personas que no fuman. Y que esta exposición a radón en México está entre azul y buenas noches en función de lo que les decía, de pacientes no fumadores, y que en México es leña. Estos estudios están en curso para poderlo poner como tal. Hay otras exposiciones, el arsénico, el cobre, el gas mostaza, el uranio, la contaminación del agua que les hablaba yo con el arsénico. Además de las mutaciones, que como comentaba, hay más de 600, y la contaminación del aire, que es todo un dilema. Ahora. Doctor, aquí nada más una pregunta. La gente luego piensa que cuando es hereditario el problema, pues ya a ellos no les puede pasar nada. ¿Aquí tiene una carga fuerte la herencia o no tiene mucho que ver? Aquí tiene una carga relativamente débil la herencia. Existe, y justamente está en relación a este cromosoma 6Q, que solamente significa el sitio específico donde el cromosoma 6 tiene específicamente la alteración genética. Pero esto se presenta igual como que en mama en un 5 a 10% de las ocasiones. Casi todos los cambios están dados por la epigenética, es decir, todos aquellos factores que hacen que tengamos mutaciones. Ejemplo, fumar, ejemplo, exponernos a todas estas sustancias ambientales a las que he hablado. Eso produce los cambios, no tanto la genética. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Muy bien. Hablando nada más, y para cerrar esto, y no quiero aventarme toda la plática aquí, nada más quiero mostrarles esto. Miren, hasta el año 2002, ¿sí? El cáncer de pulmón, combinado con las ramas de tratamiento que eligieras de la manera que eligieras, ¿sí? Aquí ves las curvas, y uno con otro, combinando A con B con C, como tú quieras. Los pacientes se morían, ¿sí? O sea, estos son los tratamientos para entenderlo. Estos son las los diferentes combinaciones de tratamiento. Esto es lo que existía en el año del 2002 en primera línea, es decir, el tratamiento frontal para los pacientes con enfermedad avanzada, que ya sea que fueran tratados con esto, con esto, con esto o con esto, de todas maneras pasaba lo mismo y de todas maneras vivían, si acaso, un año, ¿sí? Doctor, ¿y a partir de cuándo es cuando ya se empieza a avanzar para que puedan vivir más tiempo? Justamente aquí tengo esto, ¿sí? Miren cuánto vivía la gente y qué pasaba hasta el 2010. La respuesta a la pregunta es a partir de la última década. Okay. Mira, en los 70s, expectativa de vida, 3 meses. Esos son meses. Estos son meses, ¿sí? Expectativa de vida en los 90s, 7 meses. Expectativa en los 2000, 10 meses. 2008, 11.8 meses, con un estudio histórico del doctor Scagliotti en Italia con el grupo europeo. Se detiene un poco la curva y nos dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pues llegamos a 12.3 meses en el 2008 con la adición de un medicamento. Y se agrega un mantenimiento y solamente alcanzamos 3.9 meses. Hasta aquí estábamos. Es decir, un paciente vivía 3 meses y era complicado que viviera más. Entonces, si estábamos haciendo eso y no funcionaba, Albert Einstein dijo alguna vez, locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. Pero a pesar de eso, ¿hay pacientes que se salvan? Hay pacientes ¿Se curan que se completamente o no? Los hay. Yo tengo varios pacientes que se han salvado. ¿Cuál ha sido esta diferencia? Miren, 2018, estos dos señores, el doctor Allison y el doctor Kazuko Honko, ganaron el Premio Nobel de Medicina por esto, inmunoterapia. Inmunoterapia no es quimioterapia. Es un tratamiento novedoso a través de la respuesta del sistema inmune, en donde los tumores están tipificados de aquellos que son más mutagénicos a aquellos que son menos mutagénicos.
Y bien ustedes, justamente los trabajos de los doctores se dieron en el melanoma de piel y en el cáncer de pulmón como los representantes. ¿Qué es eso, doctor? Eso que dijiste, mutagénico, ¿qué significa? Okay. La cantidad de mutaciones que pueden acumularse en los seres humanos para desarrollar cáncer. O sea, todos los cambios que puede tener la enfermedad, ¿o qué? Hablaba yo de todos los cambios que puedes tener en tu genoma. Mira, el genoma es así algo como el disco duro de los seres humanos. Ahí tenemos codificado en nuestros 22,000 genes una serie de secuencias. Cuando hay errores de copiado, cuando hay translocaciones de lesiones, alguna alteración que provoque esto, se generan cánceres. Otra vez yo he dicho, los seres humanos estamos produciendo cáncer todos y cada uno de los días de nuestra vida. Todos. ¿Por qué no se expresan en todos? Porque tenemos un sistema inmunológico. Cuando estos cambios se dan y nuestro sistema inmunológico no los reconoce como tal y se brincan la barda, hay tumores que son más propensos a ellos que otros. Y justamente el cáncer de pulmón ocupa las primeras líneas en esta mutagenicidad. Por eso hablaba yo de 600 mutaciones o más que se han descrito para cáncer de pulmón. He ahí la dificultad de esta enfermedad. Hoy yo no soy el único que lo digo, estoy claro que no existe una enfermedad más compleja en la oncología que el cáncer de pulmón. Y este es un diagrama con el que voy a dejar de compartir ya cosas, ¿sí? Que solamente trata de explicarles lo difícil que puede ser en un momento dado esto. Estas son las diferentes vías, NSCLC, esto es cáncer de pulmón, y todos este tipo de rutas son algo así, es algo así como leer, entender y accesar al mapa del subway, del metro en Tokio, pero en japonés, ¿verdad? Está complicadísimo, complicadísimo. Decía hace unos años un expositor en el Evento Mundial de Toronto. Hoy existen 42 maneras diferentes de poder entender al cáncer de pulmón. Lo que pasa es que, un tratamiento. Como lo has comentado en otras ocasiones, hablar de cáncer de pulmón o hablar de cualquier tipo de cáncer, incluso hablar de cáncer, no es una enfermedad. Es una gran cantidad de enfermedades que se agrupan en un concepto que se llama cáncer de pulmón o cáncer de mama o cáncer de colon, pero son muchísimas. Y en este el cáncer de pulmón es justamente el representante, junto con el melanoma cutáneo, son los dos grandes representantes de las mutaciones del código genético que han llevado avances notables para el cáncer colorectal, notables para el cáncer de mama, notables para el cáncer de ovario. Justamente estos son los dos puntos de partida, las dos piedras angulares del desarrollo de la inmunogenética. O sea, por estar investigando cosas para poder curar el cáncer de pulmón, han descubierto otras para otros tipos de cáncer. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Pero vuelves a lo mismo, o sea, un paciente que no llegaba al año o que difícilmente rebasaba el año en el 2010, en el 2020 puede vivir 4, 5, 6, 7, 8 años. Pues fíjate, de hecho, recientemente murió la señora Flor Silvestre, la mamá de Pepe Aguilar, y ella tuvo cáncer de pulmón. En el 2012 se puso muy grave y se curó, y murió apenas y no murió de eso. O sea, duró otros buenos años, cuando la expectativa de vida por cáncer de pulmón, tú lo comentabas, era de meses, ¿no? O sea que puede haber oportunidad, si se detecta a tiempo, igual que en las otras enfermedades. Vamos a platicar de la detección oportuna, si es posible, en el cáncer de pulmón después de este corte. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa.
Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Continuamos platicando sobre cáncer de pulmón. Ayer fue el Día Nacional del Cáncer de Pulmón, un tema que desde el 2018 se ha empezado a tratar con mayor ahínco en México debido pues a las cifras, a la mortalidad y a la enfermedad como tal. Y hablábamos antes del corte de la posibilidad del diagnóstico temprano. ¿Se puede hacer un diagnóstico temprano, así como se hace, por ejemplo, el Papanicolau para el cáncer cervicouterino, o la mastografía para cáncer de mama, o una colonoscopía para cáncer de colon? ¿Aquí hay algo que se pueda hacer, doctor? Se puede. Y fíjate, te platico un poquito de la historia y por qué vemos las dificultades para esto. En el año del 2003 salió un estudio extraordinariamente interesante, conocido como el Nelson Trial, el protocolo Nelson, que empezó a agrupar por factores de riesgo, antes de que tuviéramos todas estas mutaciones, pacientes fumadores, pacientes trabajadores de minas, pacientes que tienen relación con el asbesto, mujeres que cocinan con leña, gente expuesta a arsénico, etcétera, 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 en función de una serie de elementos. Este estudio empieza a agrupar y empieza a ver qué valor puede tener los estudios de tamizaje para hacer esto. Y llegan a una conclusión: tomar una radiografía simple de tórax en pacientes que puedan tener alto riesgo no sirve absolutamente de nada. ¿Sí? Primero, conclusión. No tiene la sencillez que puede tener un Papanicolau, o que puede tener una colonoscopía, o que pueda tener una mastografía. Y hacer una tomografía computarizada desde el punto de vista económico, social y hacerlo a todos los pacientes de alto riesgo, simplemente sería no factible por los costos. Además de que es radiación innecesaria para mucha gente que no necesita radiación, ¿no? Entonces inventan un equipo que se llama tomografía de baja tasa de dosis y que se ha encontrado en los estudios de Nelson Trial, que se publican en el 2009 y que después se siguen en la siguiente década, que hoy tenemos grupos perfectamente definidos en donde tú puedes decir: a fulanito, a sutanito y a merenganito le voy a hacer una tomografía de baja tasa de dosis a través de la cual voy a poder hacer un diagnóstico precoz, oportuno. ¿Por qué? Porque si estos resultados que hace una década eran de un año y que hoy la posibilidad de vivir se van 4, 5, 6, 8 veces más en pacientes con enfermedad avanzada, imagínate lo que pasa con enfermedad temprana. Y ahí tienes a los supervivientes, lo que hoy se habla de algo que no existía. La vez pasada tuvimos al doctor Macedo, y hoy se habla de algo que se llama los largos supervivientes o los muy largos supervivientes en cáncer de pulmón, cuando ese era un concepto inexistente, ¿sí? Entonces, ¿hay manera? Claro que hay manera. Hay que hacer una tomografía de baja tasa de dosis a aquellas personas que tengan el suficiente riesgo de estar enfermos o de tener la sospecha de cáncer de pulmón. Recordando que hay un subregistro importante y algo más en Baja California, muy importante. Estamos en una zona endémica de tuberculosis, y en donde también existen aquí problemas pulmonares de tipo micótico, como la histoplasmosis, por ejemplo, o como la coccidioidomicosis pulmonar. Cáncer de pulmón se asienta, y no lo habíamos mencionado, y lo menciono ahora que me acordé, en cicatrices
de tuberculosis en personas que han tenido tuberculosis y a la que le sumas algún otro factor de riesgo. Ojo, eso es algo muy de aquí. Bueno, y esos estudios de los que estás hablando, ¿dónde los hacen? ¿En cualquier lugar donde hacen rayos X o cómo los pides? ¿Te tienen que mandar un médico? Porque de repente yo voy a llegar y le voy a decir, quiero que me haga un estudio para ver si tengo cáncer de pulmón y quiero una tomografía que no sé ni cómo se llama. O sea, ¿cuál es el caminito que debemos seguir? Ok. Parte de esta complicación es justamente la misma. No lo hacen en cualquier gabinete radiológico. Necesitas equipos sofisticados, son estudios costosos, necesitas estudios con cámaras digitales, se hace en un gabinete radiológico de alta especialidad y debe ser indicado por el especialista, porque lastimosamente y a pesar de todas las actividades académicas que tú sabes que yo tengo en cáncer de pulmón y en muchas otras cosas, existe una gran cantidad de personas, médicos de primer contacto, que no tienen idea ni siquiera de la existencia de este estudio, menos del Nelson Trial, y menos de cuáles son los pacientes de grupo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si tú eres fumador, si tú tienes una tos que persiste por más de 3 o 4 semanas, si tú estás escupiendo sangre, si tú estás perdiendo peso sin darte cuenta, sin tener una razón específica, tú puedes tener cáncer de pulmón y tú tienes que acudir al especialista para ver si lo tienes. Y si no tienes ningún síntoma, pero tienes factor de riesgo simplemente porque has fumado más de 10 años, una proporción mayor de 10 cigarrillos por día o más, tienes un riesgo alto y tienes que hacerte una tomografía de baja tasa de dosis para ver que no tengas cáncer de pulmón. El diagnóstico oportuno cura mucho más que un diagnóstico tardío, a pesar de todos estos grandes avances de la medicina personalizada. Tú hablas del especialista. Sí. Al hablar del especialista, ¿a qué médico te refieres? ¿Con quién tenemos que ir en primer lugar cuando tenemos alguna sospecha? Tienes 4 opciones para cáncer de pulmón. El oncólogo, médico como su servidor, el médico neumólogo, el especialista en pulmones, el cirujano de tórax y el médico internista, el especialista en medicina interna. Esos seríamos los médicos que estamos, vamos a decir, más o menos habituados en este tipo de patología cardiotorácica y que lo vemos con cierta frecuencia y que seríamos los indicados en un momento dado para determinar quién sí y quién no. A ver, y tú hablas de que si se tiene una tos persistente por determinado tiempo, si has estado fumando y eres un fumador compulsivo por muchos años y empiezas a tener síntomas que te hacen pensar que tienes alguna otra enfermedad, pues tendrías que ir con el especialista, pero también hablas de que es una zona donde tenemos otro tipo de enfermedades asociadas a los pulmones y que se dan precisamente pues en este lugar del país. Entonces, lo más probable es que lo primero que se piense pues, es que tienes una de esas otras enfermedades como tuberculosis o como esta enfermedad de hongos en los pulmones, antes de pensar que puede ser cáncer de pulmón. Entonces, el caminito sería, te quieres brincar, ¿no? Sobre todo en el sistema de salud, pues exigir que te pasen con el internista y con el neumólogo. Claro. Y ya de ahí, pues dependiendo cómo vayan haciendo estudios, ya verían si te pasan con el oncólogo en caso necesario. Pero es complicado porque, para empezar, necesitamos tener conciencia de que no es nada más cualquier enfermedad, de que podemos tener otra cosa y que también es nuestra responsabilidad, dadas las circunstancias de que el diagnóstico es complejo y caro, pues de ante cualquier síntoma raro asociado a nuestros pulmones o a nuestro sistema respiratorio, pues tener que ir a consulta para poder estar seguros de que no tenemos algo mayor. Y en este caso, pues no tenemos esos aparatos que tú comentas en las instituciones públicas de salud. O sea, tarde que temprano tendríamos que pagarlos. Y esto también es un problema. Ahora, hay otro tema también relacionado con esta situación y es el estigma.
¿Por qué? Porque ahorita volvimos a comentarlo, sí, los fumadores, los que han fumado 10 cigarros diarios durante más de 10 años, pero ¿qué pasa con los que se han fumado el humo de otros? Y ese es un problema serio porque, de acuerdo a varios estudios que se han hecho, hay más personas que están afectadas por el humo de cigarro de otras personas sin que fumen y que tienen cáncer de pulmón que los propios fumadores. Eso es un mito urbano. Ese es un mito urbano, eso no es cierto. Hay estudios que demuestran que el fumador pasivo tiene mayor riesgo que la población general, sí. Hay estudios que demuestran que el fumador pasivo tiene el mismo riesgo o más riesgo que el fumador activo, no. No es así. Y no tendría ningún sentido. No es lo mismo que tú te expongas de manera directa a las 3.500 sustancias que tiene un cigarrillo, que yo no sé cómo le hace para caber, pero caben 3.500 sustancias ahí, de las cuales hay aproximadamente 18 cancerígenas, ¿sí? No puede ser lo mismo que te lo estás sumando directamente a que el otro que respira el humo de lo que exhalas lo tenga. No tiene sentido. Sí tiene un mayor riesgo que el no fumador pasivo, claro. Pero eso es un mito urbano. No hay que perder, no hay que perder el Sin embargo, recientemente lo acaban de volver a decir. Acaban de afirmar que ese es uno de los problemas que tenemos en el tema del mito y en el tema sobre todo del estigma. Y de que dejamos fuera a los no fumadores que tienen la enfermedad de la oportunidad de atención, porque a todos los catalogan como fumadores, cuando son fumadores, digamos, pasivos, ¿no? Esta fue la iniciativa. Sin embargo, están afectados. Esta fue la iniciativa que se hizo en México hace más de 2 décadas, en donde decidieron tener área para fumador y área para no fumador. Tú acuérdate antes, en los restaurantes, en los bares, en los aviones, las primeras filas eran para fumadores, los de atrás se soplaban todo el tiempo que fumaban los de adelante. Es cierto. Hoy es imposible, es inconcebible que se sea. Hoy no se puede fumar en espacios cerrados. Mi pregunta es, ok, después de 2 décadas de haber tomado estas medidas, ¿dónde están los resultados en donde decimos efectivamente a los que ya no fuman ha reducido el cáncer de pulmón? Les acabo de expresar la estadística mundial. El cáncer de pulmón con y sin tabaco activo o pasivo sigue siendo la causa primera de muerte por cáncer en el mundo. ¿Sí? Entonces, ojo, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Grave error decir, fumas te da cáncer. No. Fumas más esto, más lo otro, sí. De hecho, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en nuestro país ha comentado y hizo estas declaraciones el día de ayer, que pese al cáncer de pulmón y que se vincula con el tabaquismo, la mayoría de los casos, el factor de riesgo es la exposición al humo de tabaco de segunda mano, comúnmente llamado fumador pasivo, contacto con el gas radón, al humo de leña y combustibles sólidos. Eso lo acaban de decir el día de ayer. Es que sigue siendo un factor. A lo que me refiero es, no quiere decir que sea un factor mayor que el fumador en sí. ¿Por qué? Porque mira, desde el punto de vista de campaña y desde el punto de vista de tratar de reducir riesgos, se están atacando otros puntos que no nomás sea el fumador. O sea, creo que si algo está posicionado en la mente de las personas es, los fumadores pueden tener cáncer de pulmón. Yo creo que no hay nadie que pueda decirte que no, ¿ok? El problema son los demás. Sí, o sea, no son los únicos. No son los únicos. En el espectro se vea que es un porcentaje, pero que hay otra población que ni siquiera tiene que ver con el consumo de tabaco directo y que también está en riesgo y que también presenta la enfermedad y que necesita tratamiento. Y hablando en el tema de derechos humanos, seas fumador o no seas fumador, tienes derecho a la salud y tienes derecho a un tratamiento y a todas las opciones médicas que pueda haber en tu país para que salven tu vida. Entonces, no tiene nada que ver el que fumes o no fumes o que tú hayas tomado la decisión. El problema está que, como ayer lo marcaron algunas asociaciones a nivel nacional, que debemos trabajar también para quitar el estigma y para que veamos que es una enfermedad que puede causar problemas a muchas personas independientemente de las decisiones buenas o malas que tomen en torno a sus hábitos o a su estilo de vida, ¿no? Porque el problema es que han quedado fuera en ocasiones de tratamiento o de atención por el estigma del cigarro. Y eso es, al menos en la campaña de este año, una de las invitaciones que nos están haciendo.
Primero, a poder identificar qué factores de riesgo tenemos. Tú ya hablabas de cuestiones laborales, donde tal vez en el ambiente hay problemas que nos pueden causar la enfermedad. Número 2, nuestro estilo de vida, si queremos seguir fumando o no. Y número 3, pues también qué cosas podemos hacer para reducir el impacto, al menos del medio ambiente en nuestro cuerpo. Porque ahí pues no es nada más el hecho de que tú no contamines, de que tú seas responsable, sino de que te cuides de lo que estás respirando de manera general. Entonces, que tomes conciencia también de que necesitamos promover estos derechos de los pacientes para que también tengan un esquema de tratamiento adecuado, que se les incluya y que sean tratados de manera digna. Entonces, prácticamente para allá está enfocada la campaña y para allá está la invitación. Y por eso cada año, a partir del 2018, se ha estado haciendo énfasis en que necesitamos darnos cuenta de cuáles son nuestros factores de riesgo, a ver qué podemos hacer para disminuir esos factores de riesgo en lo que nos queda, ¿no? En lo que nos toca. Y en este caso, si es la parte de no fumar, la parte de no exponernos al humo de leña, de cómo le hacemos con el agua, doctora. Ahí sí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos con la contaminación ambiental? La Ciudad de México es desde hace 3 o 4 décadas un centro de investigación de salud respiratoria para ver las complicaciones que se van a dar. ¿Qué se hace para reducir los índices de unidades IMEC serias? Hoy no circula esto, aquello, lo otro. Las cajetillas de cigarros les ponen gráficos y etiquetas donde te muestran qué te puede pasar. Por ejemplo, antes se ponía fumar puede ser dañino para la salud. Luego le cambiaron a fumar puede producir cáncer. Ahora ya le pusieron fumar produce cáncer y ponen imágenes ahí espantosas. Y la gente sigue fumando. O sea... Pues no ha sido la opción, ¿no? No ha sido la opción, o sea, y en esto está en medio intereses de tabacaleras, industrias, etcétera, ¿no? Claro. Hay situaciones bien complicadas. Y si ustedes se acuerdan, hace años que ya no se anuncian cigarros y bebidas alcohólicas destilados en la televisión, por ejemplo. Antes era muy común. Por ejemplo, hay algo más que hacer. Lo grave ante esta situación es que en este año, a estas alturas de la historia, en México menos del 1% de las personas son detectados en etapas clínicas tempranas. Así es. En el tema de cáncer de pulmón. El resto, el 99%, son diagnosticados en etapas avanzadísimas, que tienen menos probabilidades de salvarse y que aparte les sale mucho más caro el tratamiento. No sé, pero si pudiéramos hablar de algunos síntomas que pudieran estar o no asociados al cáncer de pulmón, pero que requieren atención, serían entonces, para recapitular, porque nos queda muy poquito tiempo, tos persistente con sangre, que no desaparece, con o sin ella, que no desaparece o empeora, dolor de pecho, sibilancia, pérdida de peso, pero pues volvemos a lo mismo. Ya cuando aparecen estos síntomas es porque ya está avanzado el problema. Claro. El punto es que, como todos los cánceres, al principio no hay síntomas. ¿Cuál es la característica fundamental del cáncer? Es silencioso. Al principio no te va a dar síntomas. ¿Qué tienes que hacer? Si tú eres una persona de riesgo, tienes que tomarte una tomografía de baja tasa de dosis. Eso es lo que tienes que hacer, porque una placa simple no te sirve de nada. ¿Y aquí en Baja California hay donde se pueden hacer esos estudios? Por supuesto que los hay. O sea, si alguien quiere hacerse, lo puede hablarnos a Proncavi o ponerse en contacto con nosotros para poderle asesorar y decirle dónde puede ir a hacerse una placa de este tipo. Por supuesto que puede hacerse, podemos hacerlo. Pues son poquitos lugares. Poquitos lugares. Son poquitos, pero los hay. Entonces, necesitamos pasar esta información, más si sabemos que podemos estar en riesgo. En otros tipos de cáncer, la alimentación, el ejercicio disminuyen los riesgos. ¿Aquí tiene algo que ver eso o aquí eso de plano nada que ver? Aquí no tiene que ver, exceptuando que tu sistema inmunológico puede estar más fuerte y eres menos propenso en un momento dado a desarrollar, pero no hay una relación directa. Aquí el problema ¿el ejercicio es tampoco funcionaría mucho? ¿No fortalece tus pulmones de alguna manera? Digamos que ayuda, pero no es nada específico. No tiene el impacto que tienen otros tipos de cáncer.
Pues realmente ahorita ya me queda claro el por qué lo llamas el asesino serial y sigue siendo ahorita como que el enemigo número uno de la oncología, ¿no? En todo el mundo. Tú sabes los años que tengo trabajando en cáncer de pulmón y por eso lo llamo el asesino serial y por eso he escrito lo que he escrito sobre cáncer de pulmón. Y yo hago un llamado a que se ponga más foco en esto. Vuelvo a lo mismo. La razón número uno en el mundo y en México por la que la gente muere por cáncer se llama cáncer de pulmón. Volteemos a verlo. Hagamos algo más de lo que estamos haciendo hasta ahora. Pues si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda en relación a este tema, puedes comunicarte con nosotros a ProOncavi a través de nuestras redes sociales, especialmente pues por Facebook, que es como más nos contactan para mandarnos sus preguntas, sus dudas, o puedes llamarnos a nuestro número telefónico 664-685-8971, porque pues hay mucho tema sobre el cáncer de pulmón y hay muy poca información que tiene la gente a la mano, pero ya escuchamos al doctor, hay formas de hacerse algún estudio que pudiera identificar de manera temprana cualquier riesgo en este tema. Y ese estudio, doctor, ¿se tiene que hacer cada cuándo? Fíjate que no está establecido de manera convencional, está establecido en el Nelson Trial y depende de tu riesgo, pero generalmente se hace entre los 2 y los 5 años.